Saludos mis amigos, este es el Nido Radio Show, hoy martes 9 de diciembre 2025, ni te cases ni te embarques, ni del Nido Radio Show te apartes, así que ya lo sabes, el Nido Radio Show, suscríbete, dale like, dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que subimos aquí en Instagram, el Nido Radio Show, en X o Twitter, todavía el Nido Radio Show. Y de inmediato saludamos a Benjamín Rodríguez. Saludos, Benjamín. Saludos, John. Saludos a los amigos que siempre nos siguen por aquí, por el Nido Radio Show. Ya hoy es martes 9 de diciembre del año 2025. Este último mes del año va, pero bien veloz, John. Así es, bien rápido. Ya casi nos estamos comiendo el cochinillo del 24 de diciembre. Hay que decir, Benjamín, de que ayer no hubo actividad en la Liga Dominicana, muy tranquila la noche del lunes, la verdad. Veo mucha gente viendo Netflix, viendo HBO, buscando en YouTube videos, pero la gente no deja de hablar de béisbol. Pero hay algo importante, que yo quiero empezar el programa con eso, y es que en este momento se está efectuando las reuniones invernales de Grandes Ligas, donde se reúne toda la industria, tanto gerentes, managers, todo. O sea, señor, hasta el que hace las gramas, las pelotas, la compañía de las arenas que se usa en el terreno, todo, las bases, todo lo que tiene que ver con Grandes Ligas, se reúnen ahí, los 30 equipos, todo el que tiene que ver con la industria, allá están en Orlando, Florida. O sea, la industria se resume ahora mismo en Orlando, Florida. Y hay como un tema muy interesante que yo quiero iniciar, Benjamín, que ha traído muchos debates. Y es que, como ustedes saben, cuando un jugador dura 10 años en la boleta para ser elegido al Salón de la Fama de Cooperstown, si los escritores en esos 10 años no lo eligen, entonces sale de la boleta, pero después de un tiempo puede ser elegido por el comité de era, anteriormente comité de veteranos. Esta vez el comité de era eligió al segunda base Jeff Kent, conocido por su juego principalmente con los Gigantes de San Francisco. Este señor, muchos entienden, Benjamín, que no debió estar en el Salón de la Fama, y es que uno entiende que el Salón de la Fama debe estar la élite. ¿Es este señor perteneciente a la élite del béisbol, a la grandeza? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que Jeff Kent merece estar en el Salón de la Fama. Y tú me preguntarás, y cualquier amigo, ¿por qué si merecía estar en el Salón de la Fama, dado que jugó su último juego en el año 2008 y fue elegible para el Salón de la Fama a partir del 2014? Duró todos esos años en la boleta y no fue elegido por la Asociación de Escritores de Béisbol. ¿Cómo es eso de que no lo merece? Y yo digo, bueno, primero recordemos que ser elegido al Salón de la Fama no es tan fácil, ¿eh? O sea, usted tiene que lograr el voto del 75% de los votantes de la Asociación Americana de Escritores de Béisbol, BBWAA, por sus siglas en inglés. Y eso muchas veces no es tan sencillo, sobre todo cuando no se trata de un candidato obvio. Porque, por ejemplo, cuando Albert Pujols sea elegible en el año 2028, la pregunta no es si va a ser elegido. Yo creo que eso nadie lo discutiría en su sano juicio. La pregunta es, en realidad, si será el segundo unánime detrás de Mariano Rivera. Ahora, los peloteros que, digamos, no tienen así una carrera tan obvia, pues muchas veces les es difícil lograr ese 75%. Y si usted quiere prueba de eso, John, miren los casos de Andruw Jones, por ejemplo, y de Bobby Abreu, para solo citar dos, ¿no? Entonces, eso pasa. Ahora, ¿por qué yo digo que creo que Jeff Kent mereció ser elegido? Y de hecho, el comité de era, del que dicho sea de paso, John, formó parte como votante Juan Marichal, entre los miembros del Salón de la Fama que votaron.
Jeff Kent, entre los segunda base de Grandes Ligas, fue el que más cuadrangulares conectó con 377. Sus 1518 empujadas son apenas el tercero entre los segunda bases. Solamente estarían por delante de él Nap Lajoie, un tipo que jugó en el siglo XIX con 1599, aunque ese número no está claro porque la estadística de carreras empujadas solo fue reconocida a partir del año 1920. No sé en base a qué, si Nap Lajoie jugó a partir de 1902, no sé en base a qué consiguieron ese número, pero el otro sería Rogers Hornsby, que empujó 1584. Después de ahí está Jeff Kent con 1518. Es decir, se puede decir, John, que él es el segunda base con más carreras empujadas de la era moderna. Entonces, yo creo definitivamente que con ese palmarés, con esos números, más el hecho de que fue un buen bateador de 290 con un OPS de más de 850, hace, John, que eso te dé un salón de la fama. Hay que decir que Jeff Kent es el segunda base con más cuadrangulares en la historia y también es cuarto en OPS para esa posición. Logros extraordinarios que reflejan la calidad de bateador que fue Jeff Kent, y como usted dijo, batió 290 de por vida y un total de 2.462 imparables en una carrera de 17 temporadas. Hay que decir que este hombre pegó más de 2.000 hits, 17 temporadas, que también se evalúa eso, tu tiempo en el juego, lo que tú significaste. 17 temporadas siendo segunda base no lo hace cualquiera. Incluso súmale eso, Benjamín, también un jugador más valioso, 4 bates de plata, 5 participaciones en Juego de Estrellas. Méritos que usted puede decir lo que usted quiera, pero a simple vista construyen un caso sólido. Ahora bien, el problema, Benjamín, surge cuando se compara a Jeff Kent con otros segunda bases, o se analiza su carrera en sentido integral, donde empiezan a aparecer las incongruencias y usted puede decir, ¿puede compararse o no Kent con otros segundas bases? Bueno, mucha gente se basa en la defensa, Benjamín, en las métricas defensivas de este hombre. Mira, la segunda base, ese es un punto, vamos a decir, que podría hacer, digamos, controversial la ecuación, porque la posición de segunda base ciertamente es una posición no ante todo, pero es una posición para un buen defensor, es una posición de buena defensa, más que de ofensiva, esa es la verdad. Sin embargo, yo creo que la defensa de Jeff Kent, si bien no era de guante de oro, era una defensa promedio, digamos, y el hecho de que él fuera una defensa promedio, de alguna manera lo compensaba con el bate. Tan sencillo como eso. Yo creo que un hombre que jugando segunda base pegó 20 o más cuadrangulares en más de 10 ocasiones, tuvo más de 10 campañas con 20 o más cuadrangulares, yo creo que eso por sí solo hace que usted diga, bueno, si no era tan bueno a la defensiva, por lo menos compensaba con el bate esa falencia defensiva. Así hay que decir que en DRS, una estadística de estas modernas que han surgido con la sabermetría y demás, dice aquí un escrito que estoy leyendo que le costó 52 carreras a sus equipos. Pero también hay que decir que su métrica general fueron negativas, tomando en cuenta incluso que para que el hombre tenía problemas para completar dobles jugadas, o sea, para completar las dobles matanzas, precisión en los tiros, el alcance, los errores. Dice que incluso el UZR, que es una estadística también moderna, está en menos 30. Cometió 236 errores y lideró la liga en ese renglón en 2 temporadas. O sea que en realidad muchos entienden que su defensa negativa debe pesar a la hora
de usted tomarlo en cuenta como Salón de la Fama. Pero es como usted dice, Benjamín, el hombre compensó con el bate. Pero en realidad, ellos lo que quieren decir es que con lo que hacía con el bate, lo destruía con la defensa. ¿Podemos poner esa premisa como correcta o no? Bueno, yo creo que eso es algo que quizás pesó en la mente de los votantes de la Asociación de Escritores de Béisbol que no lo eligieron. Ahora, también hay que decir, John, que a veces los comités de veteranos tienen otras percepciones acerca de eso. Esa es la cuestión. Entonces, uno en eso tiene que hacer una especie de balance. Yo particularmente creo, y esa es mi... Yo particularmente creo que la defensa de Jeff Kent, o mejor dicho, la elección de Jeff Kent al Salón de la Fama. ¿Me escucha? Sí, lo estoy escuchando. Ok. La elección de Jeff Kent al Salón de la Fama no minimiza los estándares. Eso es lo que yo creo. Ahora, hay otras elecciones que han hecho los comités de veteranos. Mire, por ejemplo, esa elección que se hizo de Dave Parker. Sí. Dave Parker, un jugador que yo recuerdo que cuando empecé a ser fanático de béisbol, aunque ya venía en decadencia, pero lo llegué a ver allá por el año 1989 con los Atléticos de Oakland. Antes de eso, algo de él con los Rojos de Cincinnati y demás. Y fue buen jugador durante un periodo, pero ese periodo fue muy corto. ¿Y qué pasa, John? Que en materia del Salón de la Fama se premia la durabilidad, entre otras cosas. Y el hecho de que Jeff Kent fuera un segunda base que en 12 temporadas dio 20 o más cuadrangulares y en 3 de ellas 30 o más, eso también tiene su peso, John. Así es, mira, algo interesante. Lo comparan con Dustin Pedroia. Dicen que Kent tampoco no tuvo ese pico de carrera dominante. Que yo sé que lo toman en cuenta muchos los escritores. El pico de carrera quiere decir los mejores años. Que tú tienes que ser de los mejores. O sea, Kent, dicen ellos que tuvo un pico de carrera. Quizá no fue ese jugador muy sobresaliente en la excelencia del béisbol. Incluso si lo comparas con Pedroia, Pedroia tuvo mucho mejores números que él en el pico. Aparte de eso, que Pedroia ganó series mundiales con el equipo de los Medias Rojas de Boston y fue un hombre con un WAR de 5.6 en ese pico de carrera comparado con un 3.9 de WAR de Jeff Kent. Hay que decir que incluso Pedroia, que tuvo un buen pico de carrera, posiblemente tenga problemas para entrar al Salón de la Fama por la acumulación de números. Recuerden que Pedroia, las lesiones no lo dejaron acumular esos grandes números, pero si tú evalúas el caso de Pedroia, para mí debería ser Salón de la Fama, tomando en cuenta su carrera. Mire, John, con todo y lo que yo seguí, admiré la carrera de Dustin Pedroia. En una época mi jugador favorito de Grandes Ligas, sobre todo por esa historia romántica, si se quiere, de que mucha gente decía que no podía ser jugador de Grandes Ligas por pequeño que era. Y lo cierto es que yo recuerdo que David Ortiz decía muchísimas cosas buenas de Pedroia, que era el mejor, que esto y que aquello, que era el alma del equipo y muchísimas cosas más. Sin embargo, ahí volvemos al tema de la durabilidad, que es lo que se premia y fue lo que se premió en el caso de Jeff Kent. Por ejemplo, Pedroia no llegó a 2,000 hits, 1,805 hits. Solamente 140 cuadrangulares, solamente 725 empujadas. O sea, es un asunto, John, que independientemente de que haya tenido un pico de carrera, vamos a decir que bastante bueno, lo cierto es que ese pico no fue lo suficientemente duradero para darle estadísticas de acumulación suficientes para usted hablar de Salón de la Fama. Mira, 922 carreras anotadas solamente, no llegó a 1,000. O sea, y mire, vuelvo y repito, uno de mis jugadores favoritos, si no el más favorito en un momento dado, sobre todo lo recuerdo. Sí, le consta. Sobre todo en aquella temporada de 2008 que recuerdo perfectamente que ganó el premio al jugador más valioso. O sea, es un asunto de un jugador tan pequeño como Pedroia ganar un premio que usted normalmente lo asocia a mastodontes como Alex Rodríguez, por mencionar uno,
o qué sé yo, a Barry Bonds o a cualquiera de esos, pues entonces es algo bastante digno de resaltar. Pero repito, en materia de Salón de la Fama se premian estadísticas de acumulación y Pedroia no las tuvo, tan sencillo como eso. Así es, Benjamín. Hay que decir de que en estas reuniones invernales también se habla de muchas cosas. Incluso Sonny Gray se dice que nunca quiso jugar para los Yankees, que mandó un mensajito ahí. Y yo entiendo, Benjamín, que estos jugadores, Devin Williams también le tiró una punta a los Yankees después de firmar con los Mets de Nueva York. Yo entiendo que los jugadores deben asumir su posición como profesionales. Y hay cosas que deben ser de fanáticos. Eso son cosas de fanáticos. Esto es un negocio, Benjamín. Devin Williams está con los Mets, pero ¿quién quita que ese hombre pase en un cambio otra vez a los Yankees de Nueva York? Igual que Sonny Gray. Usted no puede cerrarse las puertas a ninguno de los 30 equipos. No, yo creo definitivamente que eso es parte del sonido que dan en estos tiempos las redes, que convierte a los jugadores de béisbol en una especie de personajes de farándula, que son cosas que van más allá del terreno de juego y que aparentemente los fanáticos la disfrutan. Digo aparentemente porque yo particularmente no me gusta ese faranduleo, no me gusta ese tipo de cosas. Pero si un jugador decide entrar en esa corriente, vamos a decir así, o entrar en esa onda, bueno, muy bien, perfecto. Ahora, ahí concuerdo contigo. Hasta dónde no cuestiona eso la profesionalidad que debe tener un jugador. O sea, Sonny Gray, por ejemplo, fue parte de los Yankees, no le fue bien en Nueva York. Bueno, después que no le fue bien, descubrió que no quería estar con los Yankees. Bueno, muy bien, perfecto. Ahora, yo le voy a decir a usted una cosa, John. Él no es el primero que le va mal con los Yankees. Por ejemplo, Randy Johnson, que es un salón de la fama con letras de oro, tuvo 2 temporadas de pesadilla en Nueva York. Pero también hay que decir una cosa. Lo primero es que Randy Johnson no dijo nada malo de los Yankees de Nueva York. Es lo primero. Y lo segundo es que usted y yo, que conocemos suficientes personas que han trabajado con los Yankees de Nueva York, y eso incluye jugadores, sabemos que los Yankees de Nueva York es de esas franquicias que cualquiera quiere estar con ellos porque sencillamente son los Yankees de Nueva York los máximos ganadores, siempre están buscando ganar campeonatos, pero además el trato a lo interno de la organización es muy bueno y eso le consta tanto a usted como a mí. Así es. Entonces, Benjamín, siguiendo con las reuniones invernales, decepción una vez más. Fernando Valenzuela y el boricua Carlos Delgado no recibieron los votos suficientes para ser electos al Salón de la Fama de Cooperstown. Le voy a preguntar algo, Benjamín. El caso de Valenzuela, ¿merece estar en el Salón de la Fama o es puro romanticismo mexicano con los Dodgers de Los Ángeles? Bueno, yo esto lo voy a decir con dolor de mi alma porque con Valenzuela yo también viví esa carrera siendo un fanático muy joven cuando la famosa temporada de la Fernandomanía en el año 1981, que yo tenía 10 años de edad, usted no estaba ni siquiera en el presupuesto de mi buen amigo Kiko. Pero debo decir que Valenzuela tuvo el problema, y aquí tengo que decir algo asociado con Pedro Martínez, de que Tom La Sorda le tumbó el brazo y por eso su carrera se vio acortada y posiblemente no logró las estadísticas de acumulación que le hubieran permitido llegar al Salón de la Fama. Por supuesto, como digo una cosa, digo la otra. Si Fernando Valenzuela fuera elegido al Salón de la Fama, su elección no... Dígame, parece que está teniendo problemas el micrófono de Benjamín en este momento. Son cosas que suceden, señores, en estos tipos de programas. Ahora sí, Benjamín, ya llegó, ya. ¿Me escucha, Benjamín? Sí. Ok, sí. Siga, por favor, que parece que tuvimos problemas técnicos, es normal. No hay problema, decía. Por ejemplo, mire, Jack Morris fue elegido al Salón de la Fama. Y usted dirá que con esa efectividad de 3.90 no fue la mejor elección. Y yo concuerdo, Sin embargo,
a favor de Morris se puede hablar de que logró 254 victorias, tiró más de 3.800 innings, ¿no? Y, por ejemplo, en un juego de Serie Mundial tiró 10 entradas para blanqueada, el séptimo juego de la Serie Mundial de 1991. Y, en fin, una serie de cuestiones ahí de logro. Fue parte de 4 equipos campeones, ¿verdad? Entonces, ahí usted tiene como algunas cosas a favor de Morris. Ahora, en el caso de Valenzuela, no llegó ni siquiera a 200 victorias, no llegó a 3.000 innings, no llegó a 3.000 ponches, nada de eso. Entonces, yo creo que más que todo, eso era un deseo de honrar al fallecido. Y mire, esta opinión la emito con dolor de mi alma. Así es, Carlos Delgado, ¿qué ha pasado con este boricua que lo vimos dando tantos palos con el equipo de Toronto? Mire, ahí con lo de Carlos Delgado volvemos otra vez a las benditas estadísticas de acumulación. Mire, Carlos Delgado jugó en pleno corazón de la era de los esteroides. Y sin embargo, nunca estuvo entre los líderes, o sea, nunca estuvo entre los líderes en cuadrangulares, solamente una vez fue líder en empujadas. Es verdad que conectó 3 veces por encima de 40 jonrones. Y así tuvo buenos años, porque hay que decirlo. Ahí volvemos a lo que usted llama el pico de carrera. Mire, y fue un pico bastante largo, porque entre 1996 y 2008, es decir, un lapso de 13 temporadas, que no son pocas, logró un promedio de bateo de 282 con un OPS de 937, 457 cuadrangulares, 1.454 empujadas. O sea, no fue un gran jugador ofensivo, es la verdad. Sin embargo, John, el hecho de que haya jugado en una era de tanta ofensiva hace que eso se vea menos notorio que si hubiera jugado en una época, vamos a decir, neutral más o menos, como la que se está viviendo ahora. Y quizás por eso los escritores en su momento y los miembros del comité de ERA en este momento han rechazado su candidatura. Sin embargo, John, de los 12 votos necesarios, él logró 9. No fue tampoco como que fue totalmente rechazado, pero él volverá a estar en esa boleta en el año 2029. Y la buena noticia, tanto para él como para Dale Murphy, como para Don Mattingly, es que volverán a estar en esa boleta y ya no estarán ni Barry Bonds ni Roger Clemens, que son los jugadores que quizás distrajeron la atención de algunos votantes, aunque no sé, porque no recibieron votos suficientes tampoco para permanecer ahí. Pero lo cierto es que Jeff Kent se llevó 14 de los 16 votos y eso es algo digno de resaltar. Pero insisto en que yo creo entender las razones, John, y es lo que quiero, el fundamento de mi comentario de por qué Valenzuela y Delgado no fueron electos. Así es. Y usted mencionó algo importante. Bonds y Clemens, la era de los esteroides, ese fantasma sigue arropando a estos jugadores que fueron élite en el béisbol. Barry Bonds, Roger Clemens, Sammy Sosa, el nuestro, afectado, que ya no está en la boleta, pero en caso de Bonds y Clemens, que están en la boleta, fueron afectados, y estos dos jugadores, aparte de acumulación que tienen suficiente, fueron de los dos grandes caballos, no solamente en su era, sino en toda la historia del béisbol. Mire, en el caso de Bonds y Clemens, yo que en mi momento tuve una posición un tanto radical, con el tiempo digamos que he ido evolucionando. Y hoy en día yo considero que el hecho de que ellos no estén en el Salón de la Fama deja el Salón de la Fama incompleto. Señores, al fin y al cabo el Salón de la Fama no es una beatificación del Vaticano. No son santos que estamos canonizando, ni mucho menos. Son seres humanos con sus virtudes y sus defectos. Y en el caso de Bonds y Clemens, ellos jugaron
con el tema de las sustancias para mejorar el rendimiento, acorde a las políticas que se llevaban en ese momento. Ninguno fue nunca objeto de una prueba de detección de sustancias. Esa era la política en ese momento. Luego se ha revelado por alguna cuestión, alguna filtración por ahí que consumieron sustancias, no sé qué. Pero yo creo que eso no borra el hecho de que Bonds fue el máximo ganador de jugador más valioso, es el máximo jonronero de Grandes Ligas, es el que más WAR tiene de por vida y una serie de logros que son imposibles de borrar y que están ahí. Lo mismo decir de Roger Clemens. Roger Clemens es el máximo ganador de premios Cy Young con 7, el hombre que ganó más de 350 juegos en Grandes Ligas, el hombre que los números dicen que es posiblemente el mejor pitcher de la historia de Grandes Ligas, o por lo menos un top 5, que es mucho decir. Entonces, John, yo creo que al final del día el Salón de la Fama está para premiar jugadores y no para excluirlos. Ahora, si usted quiere, si hay votantes que rechazaron a Carlos Delgado pensando precisamente que jugó en la misma era de los esteroides y no tuvo, por lo tanto, si lo comparas con un Barry Bonds, sus números se quedan pequeños, aunque fueron muy buenos. Bueno, pues entonces ese es un rasero con el que se está midiendo. Pero entonces creo que quizá Jeff Kent pudo haber sido medido con ese mismo rasero y no lo fue. Entonces también en esto, John, hay mucha incoherencia. O sea que yo creo que al final del día los años por venir dirán muchas cosas. Pero también vendrán por ahí en su momento los casos de Alex Rodríguez, por ejemplo. Sobre todo, John, porque hay algo que me llama la atención sobre Alex Rodríguez y va a ser interesante. Ya no la asociación de escritores, John, pero va a ser interesante cuando Alex Rodríguez llegue, sí. Como se espera, no será elegido por los escritores, ¿verdad? Pero seguramente será tomado en consideración cuando llegue al comité de era y va a ser interesante ver cómo evalúan la carrera. Le voy a decir por qué, rápidamente. Mire, Alex Rodríguez de un tiempo a esta parte ha hecho un trabajo de manejo de su imagen digno de uno resaltarlo, digno de admirarlo. Alex Rodríguez, que era una especie de paria del béisbol de Grandes Ligas, cuando fue suspendido por un año durante la temporada de 2014, que demandó al comisionado, que demandó al sindicato, que hizo toda una serie de cosas ahí, que incluso se enemistó con David Ortiz, sí. El mismo que aparece junto con él en las transmisiones de postemporada, haciendo incluso un segmento en español, O sea, esos que aparecen hoy tan pana full, como decimos en República Dominicana, en su momento se distanciaron. Sin embargo, Alex Rodríguez después de eso ha hecho todo un esfuerzo de mejorar su imagen. El hombre ya no es el paria que era cuando salió, John, como quien dice, por la puerta de atrás. Entonces habrá que ver qué efecto tiene eso en sus aspiraciones al Salón de la Fama, John. Así es, ya para culminar vamos a decir que hoy, esta noche, sigue la acción en la Liga Dominicana. Acciones regionales, Estrellas Orientales visitan a los Toros del Este, Gigantes del Cibao a Águilas Cibaeñas a las 7:30 y Escogido visita a Tigres a las 7:30 también. Si Dios lo permite, mañana estaremos con ustedes en el Nido Radio Show analizando toda la acción que sucederá esta noche. Gracias, Benjamín. Gracias a ti, John. Así que, señores, gracias. Síguenos en YouTube, en Instagram y en X, el Nido Radio Show. Bye bye.